tal? Mi nombre es Iraíz del Carmen Molina Tinajero y a través de esta exposición en video hablaré de algunos conceptos relevantes para entender el estudio de las relaciones internacionales. Nos enfocaremos en cuatro puntos principales. El primero, el objeto material de las relaciones internacionales. Segundo, el objeto formal de las relaciones internacionales. Tercero, los protagonistas en las relaciones internacionales. Y por último, los factores que influyen en los fenómenos globales. Para iniciar esta exposición, vamos a hablar acerca del objeto formal de las relaciones internacionales. Para entender este concepto, es importante entender que el objeto material de una ciencia se refiere a qué parte de la realidad esta ciencia estudia. En el caso de las relaciones internacionales, hablamos de todas aquellas relaciones sociales que tienen un impacto relevante en la sociedad internacional o en el panorama internacional. Desde una perspectiva clásica, como lo es la perspectiva del realismo político, podemos ver que el realismo político pone el foco en el conflicto, en el poder y sobre todo en el Estado como el único actor. Sin embargo, podemos ver que esta postura es algo limitada porque deja de lado algunas formas de cooperación y factores económicos o culturales que también inciden en lo internacional, como podemos hablar de empresas internacionales, podemos hablar incluso de individuos, que esta perspectiva clásica pues tiende a dejarlos fuera. Otros enfoques han propuesto criterios como la internacionalidad, es decir, relaciones entre actores o países distintos, o la localización, relaciones que cruzan fronteras. Pero estos criterios pueden ser demasiado amplios o pueden llegar a ser algo imprecisos, o también excluyen relaciones internas que también tienen enfoques globales. El autor Rafael Calduch Severa propone una solución más clara. Él dice que el objeto material de las relaciones internacionales incluye todas las relaciones sociales que afectan de manera relevante a la sociedad internacional, sin importar si son estados, empresas, organizaciones o, como lo comentaba hace un momento, incluso individuos. Veamos qué es el objeto formal de las relaciones internacionales. Rafael Calduch Severa señala en su texto que el objeto formal de las relaciones internacionales tiene que ver con la perspectiva teórica y metodológica a través de la cual las relaciones internacionales aborda la realidad internacional, que ya vimos que ese es su objeto material. Algunos fenómenos internacionales pueden ser abordados desde diferentes ciencias, como es la historia, el derecho, la sociología o incluso también la ciencia política. Pero estas otras ciencias pueden resultar insuficientes para analizar la complejidad del sistema internacional contemporáneo. Por eso podemos decir que las relaciones internacionales son una ciencia o es una ciencia autónoma, que es una ciencia integradora porque sí se nutre de estas otras ciencias, pero construye sus propias hipótesis, construye sus propias categorías, sus propios modelos para comprender de manera coherente y completa e integradora las relaciones que afectan a la sociedad internacional. También Calduch Severa señala que esta autonomía no implica aislamiento. Las relaciones internacionales deben integrar, como otras ciencias lo hacen, se deben integrar de aportes de ciencias auxiliares, como ya lo mencionábamos, como la historia, la geografía, la economía, o a veces también tiene que ver con la comunicación, la geografía, pero sin perder su enfoque específico. Entonces, estas otras ciencias con las que se relaciona mucho a las relaciones internacionales, su utilidad radica en su función instrumental dentro de un marco teórico propio. Entonces, podemos decir que el objeto material de las relaciones internacionales se define por la manera particular en la que las relaciones internacionales seleccionan y analizan e interpretan los hechos internacionales con un enfoque integral
más allá de lo que otras disciplinas pueden ofrecer por separado. Entonces, las relaciones internacionales pues es una ciencia también integradora. Ahora vamos a hablar acerca de los protagonistas en las relaciones internacionales y vamos a diferenciar entre los protagonistas tradicionales y los protagonistas no tradicionales. Esta respuesta la estoy basando principalmente en el texto de Ileana Cid Capetillo acerca de los protagonistas en las relaciones internacionales. El principal protagonista o el principal protagonista tradicional en las relaciones internacionales es el Estado. Desde la Paz de Westfalia en 1648 ha sido el centro del sistema internacional. Su poder radica en su soberanía, en el control territorial y su capacidad para establecer relaciones con otros actores internacionales. Además, las organizaciones internacionales como la ONU o la OMC derivan de la acción estatal, ya que son los estados quienes las crean y las regulan. Pero a partir de los años 70 surgen los protagonistas no tradicionales. Entre ellos se encuentran las ONG o las organizaciones no gubernamentales, las empresas transnacionales, los movimientos sociales e incluso los individuos que se categorizan dentro de los protagonistas no tradicionales. Aunque no poseen soberanía como la tiene un Estado, su impacto es innegable, su impacto está allí. Influyen en la manera en la que se moviliza o cambia la opinión pública, también movilizan recursos y participan en temas de relevancia global como lo es el medio ambiente, los derechos humanos también y el comercio global. También, además de los actores tradicionales como es el Estado, los no tradicionales como los que acabo de mencionar, también existen actores atípicos como grupos criminales y terroristas. Estos grupos no buscan reconocimiento legal ni operan dentro de un marco institucional, pero sí afectan la seguridad y estabilidad internacional y también pueden modificar el panorama internacional de acuerdo a cómo operan. Su presencia obliga a estados y organismos a diseñar políticas específicas para enfrentarlos. Entonces también intervienen de una u otra forma en la toma de decisiones. En el panorama de los protagonistas de las relaciones internacionales podemos ver que se ha diversificado a lo largo de los años. Aunque el Estado sigue siendo el actor principal o el actor central, hoy compartimos un escenario con múltiples actores que desde diferentes posiciones influyen en el rumbo del sistema internacional. Ahora vamos a pasar al cuarto concepto de esta breve exposición, que es acerca de los factores de las relaciones internacionales. Vamos a definirlo, pero también vamos a hablar acerca de un ejemplo de algún factor y cómo influyó en específico en algún fenómeno internacional de nuestra época o contemporáneo. Para esta respuesta me voy a estar basando en el texto de Teresa del Socorro Pérez Rodríguez. Ella dice que los factores de las relaciones internacionales son elementos estructurales que condicionan el comportamiento y la toma de decisiones de los actores internacionales. Estos factores no determinan por sí solos las acciones, pero sí influyen. Esta es una palabra clave. Influyen en esta toma de decisiones o en las acciones de manera significativa y constante. Se les clasifican estos factores en diversos tipos: geográficos, económicos, tecnológicos, demográficos, jurídicos, ideológicos y culturales. Cada uno de ellos actúa de una forma diferente, una forma interrelacionada y dinámica que afecta los procesos de cooperación, de conflicto, de negociación o integración de los sectores. Por ejemplo, podemos ver que el factor económico ha tenido un papel fundamental en los fenómenos como la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esta disputa no se explica solamente por diferencias políticas o ideológicas, sino por el deseo de ambos países de mantener su hegemonía económica y expandirse, ¿no?
Las decisiones arancelarias que hemos visto, la regulación de tecnologías como el 5G, la competencia entre sectores estratégicos, reflejan cómo la economía global y la interdependencia comercial condicionan estas relaciones entre estas dos potencias, en este caso Estados Unidos y China, y vemos como un solo factor, en este caso el factor económico, puede catalizar tensiones geopolíticas, generar nuevas alianzas y modificar la agenda internacional. Sí, podemos ver que las relaciones internacionales estudian una gran diversidad de relaciones sociales que impactan en el sistema internacional, pero las relaciones internacionales lo hacen desde una perspectiva propia, integral y multidisciplinaria, como lo vimos en esta exposición. También vimos que hoy en el escenario internacional está compuesto por múltiples protagonistas y reconocemos que no solo el Estado es el único protagonista en este sistema internacional. Vemos que también la conducta de estos actores está fuertemente influida por factores estructurales que pueden desencadenar fenómenos a gran escala. Y pues hasta aquí terminamos esta exposición, espero que haya sido entendida y en la descripción del video dejo todas las referencias citadas correctamente. Muchas gracias por su atención.